podrá suspender el efecto que logró la cruz. Amén. Y eso es lo que nosotros celebramos al estar acá. ¿Y cuánto nos hubiese gustado tener a muchas personas acá con nosotros? A otras personas, ¿verdad? Celebrando también eso. Quiero que me acompañe a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 52 también. Solo vamos a leer 2 versículos allí para estar en ese contexto. ¿Cuántos estaban con nosotros conectados ayer mientras hablábamos acerca de antes de toda cruz hay un monte de los olivos? Si alguien aún no ha visto ese mensaje, está disponible en nuestra página de la Iglesia Cristiana Sinaí. Si alguien necesita los textos de este mensaje, ayer mismo comencé a enviarlo a los que me lo pidieron. Y también este estará disponible y todos los mensajes que siempre prediquemos acá estarán disponibles. Las notas pastorales, la proyección, el video y hasta una taza de café. Si usted me invita, me la bebo en su casa. Aleluya. Lucas 22, versículos 52 y 53. Dice así la palabra de Dios que hemos de poner por obra en nuestra vida en este día y para siempre. Versículo 52. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como un ladrón habéis venido con espada y palos. Versículo 53. Habiendo estado con ustedes cada día en el templo, no extendieron contra mí la mano, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Esta cruz no es mi fin. Ay, no, yo sé que la Biblia no lo dice, pero yo quise como ponerlo ahí, ¿verdad? Como ya algunos ahorita me expulsarán. Le agregó a la Biblia. No, es como que era lo que faltaba, como diciendo, oh, este es el tiempo de las tinieblas, ok. Este es el tiempo de su potestad, pero déjenme decirle algo. Esta cruz no es mi fin. Amado Dios, que esta palabra sea efecto en nuestra vida en este día, Padre amado. Y que al recordar este último tiempo contigo como hombre en la tierra, Dios mío, recordemos que esa cruz no fue tu fin y no será el nuestro. Amén. Que Dios el Señor le bendiga. Puede sentarse. Aleluya. Dele un abrazo al hermano que está a su lado, a la hermana que está a su lado, porque es su compañero, su amigo, es su hermano, es su hijo. En esta iglesia abrazamos a las personas que entendemos que es seguro abrazar. Y si se ha puesto la vacuna, pues abráceme. Y yo desde que me la ponga lo abrazo a todos. I'm sorry for you. Desde que me ponga la vacuna lo abrazo a todos. Ok, ya te pusiste la de Cristo. Igual, después que te ponga la Pfizer, me abrazas. Y yo comienzo a abrazar, aunque voy a comenzar a dar medio abrazo cuando tenga la primera. Medio abrazo. Aleluya. Invitamos a las personas que entiendan que cuando esté disponible, pues póngase la vacuna. Está disponible, póngasela. Si quiere hacerlo. Si no quiere hacerlo, pues póngasela. Gloria al Señor. Aleluya. Estos versículos nos muestran justamente este momento. Recuerden que ayer nos quedamos en el Monte de los Olivos. ¿Cuántos estaban conmigo en el Monte de los Olivos ayer y no se durmieron? Aleluya, ¿verdad? Porque Jesús dijo, no se duerman. Esto es para la tentación, para luchar contra las tentaciones, para estar listo. Y allí descubrimos pues una serie de acontecimientos que podemos aprender antes de toda cruz que pueda venir a nuestra vida. Entonces, en ese mismo escenario, mientras Jesús está todavía hablando esto, mientras está orando por sus discípulos, enseñándole, mostrándole la importancia de orar, de estar preparado, en ese mismo escenario vinieron un grupo de personas contra él. Y este grupo de personas eran un grupo de entre los sacerdotes, las personas que él conocía, los ancianos, las personas del templo, las personas con las que él compartían. Posiblemente algunos de ellos eran aquellos que cuando él tenía 12 años, él hablaba con ellos con denuedo la palabra y se sorprendían y decían, qué muchacho más ameno y más inteligente. Y compartían todos los días, ya que las escrituras dicen que todos los días compartía en el templo la palabra. Jesús no era como lo quieren pintar los revolucionarios,
los de izquierdas, que Jesús era un revolucionario. No, Jesús iba al templo todos los días y todas estas personas escuchaban sus enseñanzas y reconocían en Jesús un maestro de la palabra. Porque ejercía con misericordia y amor la palabra del Señor. Todos los días acostumbraba a ir al templo, una costumbre propia de un maestro de la palabra. E iba al templo todos los días, compartía con ellos, lo conocían. Pero a partir de esta última hora, de este último momento en donde ya era evidente que tenían que eliminar a este hombre por un tema de competencia política y religiosa, armaron todo un plan que le ayudó bastante uno de los seguidores, porque ellos sabían dónde estaba Jesús durante el día. En el templo. Haciendo lo que hacemos todos y todos parecemos bonitos. Cantamos, ofrendamos, danzamos, leemos la palabra. Un día le toca a él Isaías, otro día me toca a mí Zacarías. Pero mientras él leía a Isaías, decía, hoy se ha cumplido esta palabra sobre ustedes. Pero mientras ellos leían a Zacarías, no entendían que delante de ellos estaba el Mesías. Lo que quiere decir que en el templo todos podemos leer la palabra. Pero hay uno que sabe que se está aplicando en este momento. Y hay otro que dice, ¿a qué hora se acaba esto? Pero ellos sabían dónde estaba Jesús durante el día. Pero en la noche, solo sus discípulos sabían dónde estaba Jesús. Porque en la noche es donde nadie te ve. En el monte es donde nadie te observa con todas tus pompas y tus glorias. En las noches te quedas en tus casas y a veces visitas escondidas a Jesús, como hizo el sacerdote. Pero en la noche sabía alguien dónde estaba Jesús. Judas, porque acostumbraba, sabía dónde Jesús iba en las noches, a orar, a buscar la presencia del Padre y a orar por sus discípulos. Y Judas entonces fue y le dijo, vamos, hagamos un intercambio, que este hombre no me conviene, este negocio. Este hombre hace apenas unas horas acaba de desperdiciar un perfume carísimo allá en Betania. Un perfume que pudo haber sido de alimento para los pobres. Mírenlo aquí, los pobres. Porque la Biblia dice que él sustraía de la bolsa, donde se ponían para ayudarse. Él sustraía, aparentemente era el contador además. No lo estaba haciendo apropiadamente. Y le molestó que se desperdiciara este perfume con los pobres, que pudo haber sido ayudado para los pobres. Y Jesús les dijo, you know what? Eso era bilingüe también, ¿sabían eso? You know what? Le dijo, los pobres siempre los tendrán. Yo no, yo me voy. Ya mi tiempo se está cortando. Y esto a él le molestó que se desperdiciara lo que pudo haber sido de su ganancia. Pero ya había un plan. Y todos recordamos cómo Jesús comenzó a preparar la última cena, todo ese proceso. Y nuestro Señor y Salvador fue llevado entonces por aquellos soldados en ese escenario, en ese momento un poco confuso, que es lo que nosotros vivimos en medio de situaciones que evidentemente son situaciones un poco extrañas, porque no se supone que bajo estas circunstancias se supone que este es el fin de un maestro de la ley, de un maestro tan justo y fiel como era Jesús, que fuese una cruz. Mírelo como que usted y yo somos niños y no entendemos y no sabemos y estamos viviendo ese día y estamos observando. Porque hoy cualquiera de ustedes se puede parar y decirme, pastor, es que usted no entiende. Lo que pasa es que el proceso era que la salvación y él se... Ok, ya usted lo sabe, ya usted se sabe el fin de la historia. Pero hablemos de los que no la sabían, de los que estaban ahí diciendo, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué este proceso tiene que ser un proceso que le lleve a la cruz mientras gritaban justamente, más adelante, no pedían una multa sencilla, pedían crucifixión contra Jesús. Lo trataban como un malhechor, lo trataban como alguien que no era considerable ni siquiera lo que decía. Fue llevado al patio del suegro del sumo sacerdote, el cual le preguntó, entonces, ¿qué es lo que tú enseñas? En Juan 18, versículo 19. Y Jesús le dijo, espérate,
Pero tú has estado en el templo cada vez que yo enseño. Pero tú has escuchado todas mis enseñanzas. ¿Y por qué me preguntas ahora qué yo enseño? Si sabes que yo enseño. Y se levantó alguien y le dio una bofetada a Jesús, porque había ofendido al sumo sacerdote. Y Jesús le dice, pero ¿por qué me golpeas? ¿He dicho algo malo yo? Es como decir, deberías de golpear a este. Este sí me está diciendo que qué es lo que yo enseño durante el día, cuando él todo el tiempo me escucha lo que yo enseño. Y en ese proceso Jesús justamente ve la negación de Pedro, es llevado ante Pilato, es llevado ante Herodes, y ambos no encuentran ninguna falta en él. Ambos no encuentran, no dice, estamos hablando de dos personas romanos, enemigos de Israel, que no le interesaba nada y que querían concluir cualquier situación que pareciera religiosa o un tema político, querían concluirlo de inmediato como hicieron con Barrabás. Querían concluir esto de inmediato. Pero decían, pero no encontramos en él ninguna razón. Y Jesús estaba como un ping-pong, de aquí para allá y de allá para acá, porque nadie quería decir la palabra que lo enjuiciara. Pilato mismo casi se persuade a creer en quién era Jesús. En el capítulo 19 de Juan, versículos 7 al 9. Dice, no encuentro en este hombre nada. Al punto de que el mismo Pilato dice las escrituras que tuvo algo de miedo. Dice el versículo 7, los judíos les respondieron de Juan 19. Los judíos les respondieron, nosotros tenemos una ley. Jesús actuaba en misericordia y todavía nos encanta hablar de la ley y de lo que tenemos. Y le dijeron a Pilato en ese momento, nosotros tenemos una ley, le dijeron a Herodes. Y según la ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ellos decían que no podían matar a nadie, pero tenían una ley para matar. Pero no querían ejercerla, querían que alguien más la ejerciera. ¿No se le parece a esto a un primo suyo? ¿O a una prima? Que siempre está en contra, pero quiere que sea usted el que hable por la familia. Y cuando usted va bien guapito a hablar por la familia, se queda callado. No, porque yo vengo a hablar, porque todos aquí en la iglesia entendemos que queremos, y pregunta al líder, ok, ¿quiénes son los que entienden así? Y se queda usted como, tierra, ábrete. Entonces, este era un escenario muy parecido. Allí sí querían aplicar la ley, sí querían matarlo, pero no querían ellos matarlo. Y ni siquiera entraban a donde estaba Pilato porque no querían contaminarse. Pero querían matar a uno de ellos, a un maestro, que nunca había hecho nada en contra de ellos, solo por un tema político, desde el punto de vista de ellos. Pero había un proceso espiritual que tenía que cumplirse, cierto. Pero querían acabar con Jesús, pero no podían entrar al porto, de ahí a la antesala, porque se contaminaban y al día siguiente era la Pascua. Lo que son las religiones, las leyes y las cosas del hombre. Su capacidad de destruir a su hermano, pero no contaminarse, porque al otro día tengo que tomar la Pascua. Something's wrong. Y dice el versículo 8, cuando Pilato oyó decir esto, Pilato tuvo miedo. ¿De qué tuvo Pilato miedo? Dice, porque este hombre se ha hecho igual a Dios. Y cuando Pilato escuchó esto, tuvo miedo. No tuvo miedo de matar a Jesús. Él tenía una autoridad para matar a Jesús y a todos los sacerdotes que estaban allí. Sin ningún problema, porque ellos eran esclavos. Ellos eran cautivos. ¿De qué tuvo miedo? Dice el versículo 9, y entró otra vez al pretorio. Ese lugar donde los sacerdotes no entraban porque no querían contaminarse, pero estaba Jesús. Porque el lugar que nosotros llamamos contaminación, nuestro Jesucristo lo santifica. Y santifica a los hombres. Y los hombres que están allí, que se supone que no son santos, pueden ver muchas veces más que aquellos que dicen no entrar a aquel lugar. Y él va donde Jesús, versículo 9 del capítulo 19 de Juan. Y dijo a Jesús,
¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le respondió. Porque él tuvo miedo de decir, todo lo que yo estoy sintiendo, todo lo que yo estoy viendo de justicia en este hombre, ¿será que esto Caco, Emaco, no lo están viendo? Porque yo siento que hay algo especial en este hombre y ahora me dicen ellos que él se hace y dice que es hijo de Dios. Entonces fue y le preguntó a Jesús. Y Jesús, por supuesto, no le respondió, porque esto representaría concluir el plan entonces. Si Jesús le decía, es que lo que tú estás sintiendo es verdad. ¿Sabe usted lo que iba a pasar esa noche? No se iba a ahorcar Judas. No. El mismo Pilato se iba a encargar de eso. Y se iba a destruir todo un proceso y Jesús no respondió. Pero qué poderoso que aquel hombre estaba comenzando a ver algo que otros no veían. Porque en medio de las necesidades, en medio de algo que nos llega a nuestra vida sin estarlo esperando, en Jesús encontramos ejemplos de cómo afrontarlo. Por supuesto, algo que parece ser el fin de muchos no tiene por qué ser nuestro fin. Para la mayoría de los que estaban allí, aquello representaba el fin del maestro. Representaba ser olvidado. Representaba enfocarse en sí mismo cuando le llegan estas situaciones. Enfocarse en sí mismo. Hay veces que nos enfocamos demasiado en el proceso y en lo que estamos viviendo y nos olvidamos de que Dios tiene un plan con ese proceso y nos enfocamos solo en el proceso. Tenemos que estar pendiente que a partir de una cruz que no hemos pedido cargar, de una cruz que parece ser nuestro fin, Dios podría estar haciendo un inicio. En medio de situaciones que nos llegan a nuestra vida, queremos elegir las personas que están con nosotros y elegimos nuestros amigos, aquellos que lloran con nosotros, no aquellos que nos dicen, ¿has considerado que esa situación puede ser una situación que te has buscado? ¿Has considerado que esa situación es para mejorar tu vida? A esos amigos los alejamos. Y buscamos los que solamente lloran con nosotros y lloran y se lamentan con nosotros y parece ser una caravana de lamentaciones nuestra vida, porque buscamos personas, aliarnos a personas que también solo lloren con nosotros. No alguien que nos pueda decir o generar buenas amistades en esos momentos. Y esto parece difícil para aquellos que entienden que la cruz no es su fin. Es importante aliarte a personas que vean más allá de lo que puede ser para ellos tu fin. Que puedan buscar en las escrituras y a través de motivándote de alguna forma, decirte, este no tiene por qué ser tu fin. Hay personas que les encanta lamentarse contigo, porque están allí para lamentarse contigo, porque no quieren que vayas a subir la cabeza y cometas el error de tener éxito. Quieren que estés al mismo nivel de ellos. Y esto no solo pasa en el nivel espiritual, como usted está pensándolo ahora. Esto también pasa en todos los niveles. Personas que te dicen, no, tú no lo vas a poder lograr. Y la razón de ello es, yo lo intenté. En medio de algo que parece nuestro fin, generemos amistades en vez de romper buenas amistades. No olvidemos la razón de nuestra vida y nuestro propósito por algo que parece ser nuestro fin. Mantengamos ese propósito que Dios nos ha dado en medio de cualquier situación. En cada una de las cosas que nuestro Señor y Salvador vivió, nos muestra un ejemplo. ¿Sabes que no es el fin la cruz? Cuando no te define ella, sino quien te ha llamado a tomarla. Cuando sabes que una enfermedad no es la que te define. Cuando sabes que una necesidad económica no es la que te define. Pero aquellos que andan cambiando todo el tiempo sus temperamentos por una enfermedad, una necesidad, no quiero que se sientan criticados. Pero eso no tiene que definirte. Dios ha dicho sobre ti cosas mayores. Y eso es lo que tiene que definirte.
No digas, yo no soy así, pero le voy a decir 3 cosas. No, 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 no. Esa situación no tiene que definirte. Porque ese no es tu final. No te levantes como si fueses uno cualquiera. Eres un discípulo del Señor. Y estás llamado a imitarle a Él. Lo que hayan hecho en el pasado alguien más, lo que te hayan hecho en el presente no puede definirte. La cruz no tiene por qué ser tu final. No tiene que definirte una situación, te tiene que definir quién te ha llamado. Y Él te ha llamado varón santa, mujer de Dios. Él te ha llamado hombre para salvación. Nación santa, pueblo escogido de Dios, para anunciar sus virtudes. Del que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios te está llamando a que no veas la situación en la que vive como tu punto final, como querían hacer de Jesús. Todo el plan era que esta cruz fuese su punto final. Su destrucción, acabar con lo que Jesús representaba. Este movimiento que no sabían cómo había logrado crecer tanto. Porque ellos veían lo que Jesús enseñaba en el templo, pero no iban con Él al monte. Y lo que estaba transformando a la persona no era solo lo que se enseñaba en el templo, era la preparación que se le daba a aquellos 70 que luego fueron enviados. Y transformaban las vidas de otros. En Jesús y en medio de su proceso, Jesús nos muestra, 1, sana. En medio de tu cruz que parece ser de acabar contigo, esa cruz puede sanar. Te puede sanar a ti o puede sanar a otros. ¿Recuerdan cuando a Jesús lo fueron a tomar? Que alguien sacó una espada y cortó la oreja de Marco. Marco, ponte una boina hoy. En Lucas 22:51. ¿Qué hizo Jesús? No. Tomó, puso la mano y una vez más sanó. ¿No se supone que ese era el final de Jesús? ¿No se supone que hasta ahí llegaba Jesús? Pero Él seguía sanando. Lo que para otros era su final, aún en medio de que lo estaban encarcelando, aún en medio de que llegaban contra Él, Él sanaba. Número 2, Jesús protegía a los suyos. Cuando a Él fueron a prenderlo, Él era la víctima. Dice la Biblia que Él dijo en Juan capítulo 18:8, ¿a quién buscan? Y Él dijo, y dijeron a Jesús el Nazareno, y Él dijo, yo soy, y todos cayeron al piso cuando escucharon la palabra yo soy. Y volvieron y se levantaron como medio tontos y dijeron, no, que andamos buscando a Jesús. Y Él dijo, yo soy, pero a estos déjenlos ir. En medio de algo que parece ser tu fin, tú estás pendiente de proteger a otros. Cuando algo no es tu fin, escucha, cuando algo no es tu fin, no estás pendiente solo de protegerte. Parece contradictorio esto, ¿verdad? En el mundo en el que vivimos hoy en día, donde todo es protégete, 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 tú eres el único que vale. Quiero que entiendan, ustedes son ya grandecitos, pasados de 18 años, la mayoría. Otros aventajosamente no. Pero nos han enseñado este mundo de individualidad. Y por eso, algo que no se supone que sea nuestro fin, terminó siendo nuestro fin. Jesús dijo, yo soy, pero a estos no los toquen, para cumplirse la palabra que decía, ni uno de ellos padeció. ¿Qué ejemplo de alguien que la cruz no es su fin? De alguien que la cruz no será su final. Porque no lo sabemos. Oh, sí, ya usted lo sabe, porque ya usted se conoce todas las escrituras. Ya sabe que al tercer día resucita y se va a la gloria. Perfecto. Pero, ¿será que estamos cargando una cruz actualmente o vamos a cargarla? Y si no entendemos esto, ¿podría ser nuestro final? Protejamos a otros en medio de esa situación. Establece reino, Juan 18:36. Establece reino. ¿Sabe qué hacía Jesús mientras estaban para aquí y para allá con Pilato y Herodes? Les hablaba de lo que decían las escrituras, mientras ellos decían, estuvo al punto, el versículo 36, estuvo Pilato al punto
de decir y entender lo que ninguno de estos sacerdotes nunca le llevaron a Pilato ni a Herodes, porque ellos ni siquiera entraban donde él estaba. Jesús entró y estuvo allí con él, y hasta ropa nueva le pusieron. Hasta confeccionaron, hasta comenzaron a llamarle, you know what? ¿Sabe cómo comenzaron a llamarle? Rey de los judíos, no en forma de burla. Más de 8 veces mencionó ellos, el rey, aquí tienen al rey de los judíos. No lo estaba haciendo alguien para burlarse, lo estaba haciendo alguien que no se supone que hiciera eso. Y estaba declarando palabra. En una dijo, es aquí el hombre cumpliendo la palabra de Dios. Pilato y Herodes estaban cumpliendo las escrituras y los sacerdotes no. Oh my gosh. Hemos elegido mal. Hemos elegido mal. Cuando Pilato y Herodes, impíos, están cumpliendo la palabra y están viendo al rey de los judíos, y los enseñan la palabra, no la entienden. Él estaba estableciendo reino en medio de una cruz que parecía su final. ¿Estás estableciendo reino? ¿Estamos estableciendo reino en medio de algo que parece nuestro final? Pues entonces esa cruz podría no ser nuestro final. Si estamos estableciendo reino. En Lucas 23:12, Jesús genera amistad. Genera amistad. Dice que Pilato y Herodes eran enemigos. Y a causa de esto se hicieron amigos. Se odiaban a muerte, y a causa de Jesús, de que uno lo mandaba para acá, y cuando lo mandaban para acá, no, ve donde Pilato, porque eso es jurisdicción de él. No, ve donde Herodes. Mientras escuchaban a Jesús, aparentemente uno le dijo, pero somos enemigos, I know, pero ¿tú has escuchado a este hombre? ¿Has visto lo piadoso que es? Y dice que a causa de esto, versículo 12 del capítulo 23 de Lucas, se hicieron amigos. En medio de tu proceso, que no será tu final, aclaro, generas amistad, no alejas a la gente. Hay gente que en medio de su proceso, que es su final, lo primero que hace es alejar a la gente. Definitivamente hay gente que hay que alejarla. Pero la gente que bendice tu vida en un proceso que no es tu final, no deberías de alejarla. Más bien acercarla. Porque aquellas 2 personas tenían el poder de librar a Jesús de aquellos. Pero Jesús también sabía que si él hubiese querido, y se lo dijo en un momento a sus discípulos, cuando desenvainaron espadas, si yo quisiera en este mismo momento mandar a buscar millares de ángeles que vengan. Pero en ese momento, mientras le negaba a Pedro, Pilato y Herodes se ponían de acuerdo y decían, este hombre es justo. Y generaban amistad. En medio de tu cruz, que no es el fin, generas amistad. Tú para con otros y otros alrededor tuyo. Eso es lo que aprendemos de este proceso de cruz de Jesús. Y número 5, no olvidas quién eres y para qué está allí. Lo gracioso es que es encima de la misma cruz. Anterior, los otros 4 no era en la cruz. Aquel ya era en la cruz. ¿Qué no olvidó Jesús? Su proceso de salvación. En Lucas capítulo 23, versículo 42 dice que un ladrón le dijo, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús que le dijo, muchacho, ¿no ves que estoy en una cruz? ¿No? ¿Qué te pasa? Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En medio, ya no era en medio de un proceso de cruz. Jesús estaba en la cruz. Estaba ya en la cruz. Y ahí estaba haciendo lo que vino a hacer, salvación. Ya estaba en la cruz. No había esperanza, no había posibilidad. Le habían hablado, pero si de verdad eres el Hijo de Dios. Y se reían y lo habían golpeado, lo habían abofeteado, escupido. Toda la multitud voció más fuerte, dice los sacerdotes y los ancianos vocearon más fuerte. ¡Crucifíquenlo!
No había esperanza, esto se acabó. Pedro mismo le había negado. Mire que cuando Pedro le negó, el único que había caminado en el mar, el que había visto, el que había declarado, tú eres el Hijo de Dios. Y sobre esa roca, todo ese proceso que usted sabe, Pedro le negó. Vamos, esto se acabó. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y aún allí estaba haciendo salvación. ¿Sabes cuando un proceso y una cruz no es tu fin? Cuando no olvidas tu propósito por la cruz. Cuando no olvidas que aunque estás en la cruz, ya no es en el proceso a la cruz, Dios va a proveer a alguien siempre para ti. Alguien que quizás te ayude a cargar la cruz, pero tú irás delante, dice la Biblia. Que cuando buscaron a Simón de Cirene para que le ayudara a cargar la cruz, dice, y Simón Cirene iba tras Jesús. Ponga atención, tras Jesús, no delante de Jesús. Tras Jesús. Recordándonos el versículo justamente que dice en Mateo 16:24, toma tu cruz y sígueme. Y en Lucas 23:26 dice que buscaron a este Simón para que le ayudara a cargar la cruz, pero él iba tras Jesús. O sea, que si te toca cargar una cruz, procura ir detrás de Jesús. Porque tu cruz no será más pesada si vas detrás de Jesús. Y del monte de los olivos al Gólgota era cruzar toda Jerusalén antigua. ¿Y sabe cuál era la parte más corta desde el monte de Gólgota hasta el monte de los olivos de este a oeste? En Jerusalén, por el medio del templo. Por el medio del templo se pasó el maestro de los maestros, y el templo no lo pudo soportar. Unas horas después, el mismo templo tuvo que rasgarse en dos, porque había sido consumado. El proyecto de salvación, aleluya, había sido consumado, había logrado su fin. Esta cruz no es el fin. Si entendemos cómo nuestro maestro llevó su proceso. Él sabía cómo esta historia iba a concluir. Pero solo unas horas antes estaba en el monte de los olivos buscando fuerza. Pero generó, sanó, protegió a los suyos, estableció reino, generó amistades y no olvidó, aún estando en la misma cruz, su propósito de salvación para otros. Vendrán cruces, vendrán situaciones en nuestra vida, vendrán momentos donde nos dirán, olvídate de todo y solo concéntrate en ti, ni en el ladrón de la izquierda ni en el de la derecha. Pero tendrás que continuar sabiendo que si esa cruz no es tu final, tendrás que ejercer el propósito de Dios en ti, con o encima de la cruz, siguiendo solo a Jesús, confiando que su amor, su misericordia y su gracia te permitirá ver, gloria a Dios, su fin. Así que di, esta cruz no es mi final. Esta cruz no es mi final. Aleluya. Porque declaro su gracia y su favor sobre mí. Aleluya. Caminaré y veré milagros de sanación en medio de mi cruz. Caminaré y generaré amistades en medio de mi cruz. Caminaré y protegeré a los míos. O Dios protegerá a los míos. Caminaré y no olvidaré su propósito para mí. Porque esta cruz no es mi fin. Aleluya. Te adoramos, Señor Jesús. Padre, que esta palabra, aleluya, poderosa, que nos recuerda que esta cruz no es nuestro fin, Señor. Que tu palabra venga sobre nosotros, Señor, aleluya. Para así como tú estabas, Dios.